19:28 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Habló públicamente Fabiola Yáñez, dio una entrevista extensa de casi 2 horas, entre lágrimas y momentos sublimes, luego de una tremenda edición que hizo la cadena periodística que le ofreció un momento al aire. Tenemos ciertamente una serie de elementos a reflexionar. Porque cuando habla Fabiola Yáñez, está hablando una parte de la Argentina que, si no es cínica, ciertamente que está mostrando terribles problemas morales, si es que no son cognitivos. Habla Fabiola Yáñez como si fuese la pobre víctima de la sociedad. Una mujer que dice que ha sido golpeada y maltratada desde allí, año 2016, 2017, 2018. Y es extraño. Ciertamente que es extraño, porque no podemos subestimar lo que es la violencia intrafamiliar. Fenómenos recurrentes si es que los hay. Pero tampoco podemos dejar que el árbol nos tape el bosque. Ahora habla Fabiola Yáñez como si fuese una argentina más, víctima de un remisero misógino y alcohólico. Pero yo a esta mujer no la escuché hablar cuando, por ejemplo, Solange, una adolescente que muere de cáncer, fallece en soledad porque los protocolos que había instalado su por entonces concubino, que por azar del destino estaba ejerciendo el mandato de la presidencia, había instaurado una cuarentena draconiana. Ayer yo no la vi llorar a Fabiola Yáñez. Es más, con las 21 giras internacionales que hizo con la flota presidencial a los mejores lugares del mundo, tampoco la vi llorar. Estoy tratando de hacer memoria y quizás alguien me pueda ayudar. Cuando estaba empoderada para denunciar por hostigamiento a un periodista como Eduardo Prestofilippo, con quien nosotros ejercimos nuestra solidaridad en este espacio, en ese momento yo no la vi acongojada, entristecida por esta violencia machista. Tampoco la vi derramar una sola lágrima cuando se instaló en voz de su propio concubino el Ministerio de las Mujeres, y a su vez que se ponía fin al patriarcado a la par que se legalizaba el aborto seguro, legal y gratuito en esta nación. Pero que luego en la entrevista dice llorando de que Alberto Fernández la obligó a abortar. Es raro. ¿Hay o no hay vida en el vientre materno? Porque si no hay vida, que denuncie una lesión leve, si es que configura el delito de lesión leve, salvo que reconozca que hay algo más que su cuerpo en ese vientre, que según ella fue obligada a dicha práctica. Y tenemos que hablar siempre en supuestos, porque todavía no se demostró judicialmente que Alberto Fernández la haya golpeado. Y yo no estoy defendiendo a lo que ha sido, a mi criterio, el peor presidente de la Argentina. Pero el enemigo de mi enemigo no es para nada mi amigo. Seremos enemigos en todo caso. Digo esto porque ahora que vamos a hablar de Fabiola Yáñez, yo he visto que mucha gente, incluso de la Libertad Avanza, porque para mí todos los políticos son exactamente iguales, dicen Alberto Fernández la golpeó. Yo digo lo mismo que dijo su diputada Celeste Ponce. Dejemos que la justicia hable. Mientras tanto, presunción de inocencia. Porque si vamos a emitir juicios sin el fallo judicial, lo hagamos también con los propios. Si no, se llama hipocresía. Yo lo que digo es, a esta mujer, yo no la vi tan triste cuando los niños en Santiago del Estero tenían que desenterrar comida podrida para ver qué tenían para comer ese día en plena restricción de la cuarentena. Cuando mataron a este padre de familia que fue a buscar unas naranjas para sus hijos, yo no las vi emitir un solo comentario. No las vi emitir comentarios ni a ella ni a todo el círculo que rodea a Alberto Fernández, cuando gracias a Alberto Fernández tenían trabajo
cuánta lacra pudiera tener su sueldo del Estado. Yo no los vi llorando cuando se estaba fundiendo una nación entera en pleno 2020, donde muchos espacios estaban al borde de la quiebre, si es que no quebraron, y mientras tanto, este feudo del PJ seguían usufructuando del erario público. Ahora todos toman distancia, pero no es un problema solo de Alberto Fernández. Acá es una cuestión enquistada en la propia práctica del partido que le ha dado de comer a esta mujer durante años. O nos olvidamos, por ejemplo, del intendente de La Matanza. No estamos olvidando del Perovich, condenado ya con sentencia por violación. O nos olvidemos también de lo que fueron los piqueteros que le dieron de comer el cuerpo de una pobre mujer a los cerdos. Pero yo no la vi a Fabiola Yáñez en ese momento quejarse de las prácticas de este partido político que parece que hambre no pasó en estos años viviendo en la Casa de Olivos. Yo lo que veo es hoy una mujer que tiene 2 custodios que al Estado argentino le salen $36.000. Y yo lo que veo es que al resto de las mujeres, suponiendo que ella padezca violencia de verdad, que también padecen violencia aquí en Argentina, no tienen ese trato preferencial. Parece que tienes beneficios la mano de quien te pegue. Porque si te pega el hijo de un vecino, quedas totalmente desamparada. Y después está todo el mundo llorando un femicidio. Pero si te pega un político, bueno, si primero se intenta tapar el hecho, si ya no se puede tapar el hecho, protección especial. Es raro el mundo de la política. Es como que está la élite y el pueblo. Están ellos por su lado. Cuando a Alberto Fernández le fue funcional, nadie lo tocó. Ahora que viene una gran cadena de streaming, le ofrece $3 millones para contar su vida y su narrativa y darle esta impronta de drama. De repente aparece justo esta denuncia y estos hechos. Que no hay que olvidarse que todo esto surge de una investigación por corrupción, que también vamos a hablar del tema. Pero es necesario dejar avanzar un poquito más para tener más contundencia en la noticia. Habló Fabiola Yáñez y yo cierro con esto para dar espacio a quien quiera hacer su comentario. Habló Fabiola Yáñez y habló una parte de la Argentina. Esa parte de la Argentina que históricamente va y vota a los mismos que han empobrecido esta nación durante décadas. Y después acusan el golpe. Es que los políticos son corruptos, que los políticos son malos. Y uno dice, ¿y a quién votaste? Al mismo partido que viene empobreciendo el norte argentino, por ejemplo, en los últimos 60 años. Es el síndrome de Estocolmo. Hay una parte de la sociedad argentina que yo no sé si es que se sienten identificados con el que golpea o les gusta ser los golpeados. Porque no se puede entender que estas personas guarden silencio durante años y ahora son todas pobres víctimas. Fabiola Yáñez de repente es una pobre víctima de la sociedad, donde ella dice que no puede trabajar por la opinión que tienen los argentinos de ella. Y quizás sea porque mientras estaban muriendo los niños de cáncer en soledad, sin los padres, culpa de su propia familia que estaba trabajando en el mandato, porque ella era concubina, que no desconozca sus vínculos ahora. Mientras los niños morían en soledad, ella estaba de fiesta con sus amigos. Yo no la vi muy respetuosa de la ley en ese momento. Yo no la vi respetuosa de la ley cuando, por ejemplo, ahora tienen que empezar a dar fe cómo hizo para llevar adelante el estándar de vida que tiene. Porque ella no es que fue la mujer golpeada, vilipendiada y ultrajada en una pobre villa miseria, donde no tenía forma alguna de escapar. Ahora pareciera que estamos ante la película del bebé de Rosemary. Una mujer que está encapsulada y maniatada. Pero, ¿y acaso no fue a hacerse sus operaciones de Botox? ¿Acaso no fue a comprar su carterita de Gucci? ¿O a estrenar su nuevo Rolex? Yo he hablado con mujeres que son víctimas reales de violencia. No salen así en las cámaras. Créanme. Yo he hablado con personas que realmente han padecido la violencia. No hacen tremendo acting
a cambio de $3 millones y vender su historia en una plataforma de streaming. Cuando hay una víctima de verdad, lo que se busca es justicia, no fama. No es buscar quedar bien parado con una jubilación anticipada por el costo político de haber tenido una relación íntima con el presidente más inútil que ha pisado esta nación y aparentemente corrupto. Pero por ahora solamente podemos dar fe de lo que sí tenemos prueba. Un inútil que no fue capaz de criar a su propio hijo, que lo terminó convirtiendo en un Pikachu travesti, que luego mandó a encerrar una nación entera, que creyó que iba a salir impune y ahora no sabemos si llega vivo al mes que viene por los problemas de alcoholismo y depresión que tiene. Pero bueno, dicen que nadie se va sin saldar las cuentas con el diablo antes de partir. Veremos qué es de la vida este señor. A mí, y perdón la falta de sensibilidad, como alguien que conoce de cerca a víctimas reales, las lágrimas de Fabiola no me conmueven lo más mínimo. Lo que me conmovió y me sigue conmoviendo fueron las lágrimas de esos padres que no pudieron enterrar a sus propios hijos en plena cuarentena debido al nivel de corrupción que había en este país, que instauró un cercenamiento absoluto de los derechos más fundamentales de los argentinos en pos de la seguridad. Y más asco me dan los que votaron ese gobierno y siguen apostando a ese tipo de partidos políticos. Porque son los que después opinan de las mujeres golpeadas y son literalmente los que padecen síndrome de Estocolmo, votando siempre a los mismos políticos corruptos que década tras década están vaciando esta nación. Ya no solo de dinero, sino de contenido moral. Entonces a mí no me van a venir a correr por el lado de pobre víctima. Pobre víctima son los argentinos que no votaron al partido gobernante en la época de Alberto Fernández y tuvieron que padecer semejante atentado. Nada más y muchísimas gracias. Alberto Fernández, ¿no? Una persona que tuvo un gobierno que todos sabemos que fue desastroso, incluso los propios. Y que la estrategia, viendo la situación que tenía el país, era que Alberto Fernández se llevara, ¿no?, todos los palos, ¿no?, de un gobierno desastroso, que ni siquiera sabemos si realmente lo manejó él, pero que era ideal tener a alguien a quien echarle la culpa. Y no me sorprendería que todo esto fuera algo planificado por el propio espacio para terminar de enterrarlo a quien supuestamente estuvo gobernando los últimos 4 años y quien necesitaban de hace rato despegar de todo el resto del espacio. Y pudimos ver cómo gente que ya desde hace rato tenía bronca con Alberto Fernández salieron todos en masa a hablar inmediatamente sobre él y a juzgarlo y a decir cosas que siempre se callaron y que ellos decían haber sabido desde antes. Y que mi gran pregunta es, ¿por qué no las dijeron antes? Si ya las sabían y si ya eran tan evidentes. Y la gran respuesta probablemente sea que son cómplices y que simplemente están buscando despegarse del gobierno anterior, haciéndose como que el gobierno anterior había un solo funcionario público, que era Alberto Fernández, y que el resto de todos los funcionarios públicos, el resto de los ministros no existieron, la vicepresidenta no existió, los diputados no existieron, los gobernadores no existieron, y que ahora mágicamente se dieron cuenta de que durante 4 años había un presidente que estaba desnudo, literalmente, en la casa de gobierno, haciendo lo que se le cantaba, y que... Actualización puede sí, ser, dale. ahora antes que se nos vaya el tiempo. Habló Alberto Fernández, dijo que esos golpes, eso que se ve como un golpe, el hematoma, es un tratamiento estético que se había hecho contra las arrugas. Y dice que es ella la que le pegaba a él durante las discusiones, que admite que fueron frecuentes por el estado de salud de su esposa, que dice que él la tomaba de los brazos, lo cual lo explica los moretones que ella tiene en los brazos, la tomaba de los brazos para defenderse, y que ella era la que le pegaba, y ese moretón es por un tratamiento estético. Pan y circo. Alberto Fernández, que hasta las últimas 24 horas, recién hoy se supo que ya no es más presidente del PJ. Sí. Alberto Fernández, donde ahora es aquel a que hay que lapidar públicamente, y yo no digo que voy a salir a defenderlo, pero no quiero caer en la estupidez que dijo esta mujer, que yo la tengo bloqueada mentalmente por el asco que me da hasta su figura, me da asco,
creo que se llama Nancy Pasos, puede ser, o algo así, no puedo estar equivocado de nombre, porque hasta tengo bloqueado su nombre, que decía que no hay que revictimizar a Tamara Petinato, Florencia Peña o cualquier otra mujer que haya estado circulando por la Quinta de Olivos cuando el resto de los argentinos, ¿no?, estaban encerrados en pandemia. Ahora que alguien me diga qué función esencial podía tener cualquiera de estas mujeres que no fuese superior a la función esencial de cualquier padre de familia que tiene que salir a trabajar para darle a comer a sus hijos. Entonces no me vengan acá con la carta del feminismo, porque Fabiola Yáñez se escondió detrás del feminismo cuando tuvo que denunciar a un periodista. Entonces esa carta ridícula de la pobre víctima a mí ya me ha cansado. Y creo que a la gente de bien ya la cansó. Y no podía circular si tampoco tenías el pinchazo, digamos, ¿te acordás? Sí, después, ¿no? Eso. También. Pero yo lo único que digo para terminar, agradeciendo a Play FM que nos abre las puertas y nos deja decir las barbaridades que decimos en el aire, todavía quedan espacios valientes. Yo lo único que digo es que después de todo, ¿por qué tengo esa pequeña, mínima, pequeñísima cuota de misericordia y de piedad con Alberto Fernández? Siendo que para mí fue la peor lacra que pisó el sillón de Rivadavia. Por una cuestión elemental. Teníamos razón. Alberto Fernández se encargó de terminar con el PJ y el feminismo. Así que hay que reconocerle sus méritos a este ex docente de la UBA. Y cerrar, ¿no?, con esto. Alberto Fernández no fue más que lo que siempre dijimos que fue, un títere a quien manejaban todos y que, según sus propias palabras, hasta su mujer lo manejaba, pues con concubina, ¿no? Concubina. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene con más Resistencia.